Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del volumen número 12.5 del segundo año de Classroom of the Elite. Prólogo, detrás de escena. La tensa atmósfera continúa durante el examen especial de fin de curso. Cámaras de grabación instaladas desde múltiples ángulos. Debates llevados a cabo por los participantes observados a través de monitores. Duelo 1 a 1 entre los representantes, donde nadie puede intervenir. Reglas extrañas, desconocidas incluso para los tutores hasta poco antes del examen. A pesar de ser lanzados abruptamente al escenario de esta batalla, los estudiantes enfrentan el desafío con determinación. Chiejo Shinomiya, reprimiendo su frustración, contenía la respiración mientras observaba el examen especial. Solo deseaba una cosa, la victoria de su clase. Apretaba tanto los dientes que su mandíbula le dolía, pero ni siquiera lo notaba. Si hubiera algo que pudiera hacer, no dudaría en recurrir a cualquier medio para superar este examen especial. En las reglas del examen especial de fin de curso que les habían comunicado previamente, existía una pequeña oportunidad para que los profesores intervinieran. Sin embargo, cuando llegó el momento, se implementó un examen completamente diferente. No hubo explicaciones por parte de la escuela sobre las razones del cambio repentino. Permaneció como un misterio. No solo Hoshinomiya, sino todos los profesores relacionados con el segundo año desconocían estos detalles. Ahora, sin embargo, entendía el motivo. Un extraño, o mejor dicho, un observador. Todo se torció debido a la llegada de este observador. ¿Por qué?, murmuró Hoshinomiya en voz baja. Justo cuando parecía que la victoria era posible tras derrotar a Susune Horikita, ocurrió algo inesperado. Kiyotaka Yanokouji apareció, mostrando un comportamiento y estrategias despiadadas, inusuales en un estudiante. Frente a ella, Honami Ichinose colapsó completamente derrotada. Esto es injusto. Aunque nadie la escuchaba, no pudo evitar lamentarse. La existencia de un comodín abrumador, un as invencible que tenía Chabashira, demostrándoles su total impotencia. Todo se decidía cruelmente, mientras solo podían observar desde las pantallas. Con esto, el examen especial de fin de curso ha concluido. Buen trabajo a todos. El director Sakayanagi, quien supervisaba todo, ofreció palabras de reconocimiento. El hombre que había presenciado los eventos del examen especial, junto con los 4 tutores y varios asistentes de traje negro, se levantó lentamente de su imponente silla. Los asistentes, atentos, comenzaron a prepararse apresuradamente para retirarse. Gracias por todo, director Sakayanagi. Agradezco las detalladas preparaciones que realizaron. Sobre la mesa había café en una taza aspecto lujoso y dulces delicados que nunca antes había visto. Aunque apenas los había tocado, extendió la mano hacia Sakayanagi en señal de gratitud. Sakayanagi, apresurado, tomó su mano y se inclinó profundamente. Es un honor, primer ministro Kijima. Nosotros somos quienes agradecemos su presencia. El actual primer ministro, Kijima, y defensor del sistema educativo de esta escuela, había venido exclusivamente para observar el examen especial. Eso era algo que incluso Hoshinomiya debía aceptar. Si un primer ministro decidía visitar la escuela, cualquier cambio, por drástico que fuera, ya nos sorprendía. Kijima volvió a mirar los monitores. En la pantalla, mientras Honami Ichinose permanecía inmóvil y derrotada, Yanokouji se retiraba sin prestar atención. Es lamentable que haya estudiantes expulsados, pero respetar las decisiones estratégicas basadas en las reglas establecidas es lo correcto. Nos alivia escuchar eso, señor. Además, Ogiso Sensei también insistió en que no tuviéramos miedo de manejar los riesgos relacionados con la expulsión de estudiantes. Cuando Sakayanagi intentó explicar, Kijima lo interrumpió amablemente. Los maestros entendieron de inmediato que Ogiso era el ministro de Educación. Lo entiendo, pero espero que se atienda adecuadamente a los estudiantes expulsados. Por supuesto, ya estamos seleccionando opciones para su reinserción en instituciones que se adapten a su nivel académico y personalidad. Bien, espero que continúen con esos esfuerzos. Kijima, verificando la hora en su reloj sencillo, se dio la vuelta y salió del salón. Sakayanagi lo siguió rápidamente. Como estaba planeado, lo esperamos el 1 de abril para su próxima visita. Por supuesto. El presidente Kowenji también estaba deseando encontrarse con usted, primer ministro Kijima. Me alegra escuchar eso. Hace 3 años que no lo veo, así que también lo estoy esperando con ansias.
Conversando sobre ello, Sakayanagi y Kijima abandonaron el lugar. Los 4 tutores, al quedarse solos, soltaron un suspiro de alivio, liberados de la pesada atmósfera. Felicidades, Sae-chan, al menos provisionalmente estás en la clase A. Aunque agradezco tus palabras, el examen acaba de terminar. Además, no puedo alegrarme completamente por la expulsión de Maesono. ¿Era posible que el retiro de un estudiante pesara más que la alegría de haber ascendido a la clase A? Con una expresión seria, Shabashira respondió, lo que intensificó la irritación de Hoshinomiya. Seguro que en el fondo se está burlando de mí por caer cada vez más bajo, pensó. O quizá ni siquiera me toma en cuenta. Con cada pensamiento frustrante, el rencor crecía sin límites. No dejaré que esta mujer gane, jamás la dejaré graduarse en la clase A. Ese odio, casi como una resolución homicida, se intensificó aún más que antes del examen. El capítulo comienza el 14 de marzo, justo tras el final del examen especial de fin de año. Cuando en el camino de regreso al aula, hablan los 3 representantes y Shabashira para ponerse de acuerdo en explicar a los demás miembros de la clase el porqué de los resultados obtenidos, tanto la victoria como la expulsión de Maesono. Así que tras llegar al aula, es la profesora quien comunica esto a grandes rasgos, mientras que posteriormente Suzune toma el liderazgo de la conversación para aclarar las dudas de sus compañeros. Por supuesto, surgieron dudas naturales, como la pregunta de si realmente Maesono sería expulsada, que realizó Sudo, o la de si podrían verla más tarde, que hizo Mi-chan. Pero por sobre todo, querían saber a qué se debió su expulsión. Es por eso que pronto la atención se centró en Kiyotaka, quien comienza a hablar tras disculparse por lo sucedido. Tras lo que con el respaldo de Horikita, quien se enfrentó antes, declara que no veía forma de ganar a Ichinose por la abrumadora habilidad que ésta mostró. Esto por supuesto hasta que se le ocurrió una manera, hacerla partícipe de forma indirecta de una expulsión, causando que esto pese en su mente y no pueda participar al máximo de sus capacidades. Aunque claro, no todos pueden aceptar esto tan fácilmente, principalmente Hirata, quien cuestiona esa decisión, pero Kiyotaka se mantiene firme en que cree que tomó la decisión más acertada para ese momento, y que la mayoría hubiera preferido esto que la posibilidad de diferenciarse casi por 300 puntos de la que era la clase A. Igualmente, Hirata seguía en contra, porque consideró que Maesono fue elegida aleatoriamente. Aunque antes de que este malentendido se expanda, nuestro prota decide aclarar que sí hay un motivo para expulsarla, y era que filtró la información de que él sería el comandante. Por lo que ante esta sorprendente afirmación, quien busca respuestas es nuevamente Sudo, que era uno de los que más concentrado seguía la conversación, ya que pregunta cómo es que Kiyotaka descubrió esto. A lo que este explica lo que sabe, que Hashimoto y Maesono eran pareja, y esta última estaba siendo utilizada para recopilar información por la víbora de la clase A. Incluso menciona la reunión que organizó Maesono tiempo atrás, pero fue pensada por Hashimoto. Y aunque esto sorprende a Ike, pues se suponía que esa reunión era confidencial, Matsushita reconoce que fue ella quien le facilitó la información de lo sucedido. Aún así, Sudo, comprendiendo todo lo sucedido, pregunta si de verdad no había otra forma de ganar más que esa. Y aunque en sus pensamientos Kiyotaka acepta que muy posiblemente sí, estaba por evadir la pregunta. Esto hasta que Suzune responde en su lugar, diciendo que efectivamente ese era el caso. Tras lo que las dudas se estaban disipando, pero Ichihashi las reaviva al notar un punto en común entre las 3 expulsiones hasta ahora, y es que todas estuvieron de algún modo relacionadas con Kiyotaka. Por lo que varios comienzan a dudar de si no podría estar causando expulsiones a propósito, pero Kushida comienza a hablar y lo defiende, argumentando que él solo se dedicó a tomar decisiones duras pero que harían el menor daño posible en casos de traiciones a la clase, dándole una perspectiva positiva al asunto, y cerrando una vez el encuentro luego de que Kowenji se retirara porque tenía una cita, mientras que vemos en los pensamientos de nuestro prota los puntos de clase y que piensa que muy posiblemente la clase Arisu recibirá una penalización por su abandono voluntario. Tras todo eso, Kiyotaka esperó que todos los demás se vayan y se retiró también del salón, pero Kushida se había quedado a esperarlo y lo intercepta para hablar un momento, en donde si bien le dice que a su momento lo ayudó frente a todos, se cuestiona si realmente no fue que solo pretendía expulsar a Maesono, ya que considerando de lo que él es capaz y como ya la acorraló una vez, cree que Kiyotaka era capaz de usar otros métodos para quebrar emocionalmente a Ichinose.
una interpretación diferente de la que dio Sudou en la clase, pero más precisa, ya que por habilidad, Kiyotaka verdaderamente no tenía posibilidades de victoria, pero Kushida sabe cómo trabaja Yanokouji, y de hecho le dice que está de acuerdo con esos métodos, aunque nuestro prota nuevamente esquiva el tema, y Kushida esta vez lo deja estar, mientras que para terminar su encuentro, hablan de lo bien que estuvo la intervención de la joven, y esta responde que se debe a que tiene que volver a consolidar su posición si no quiere ser un próximo objetivo de expulsión. Pero después de todo esto, abandonamos por ahora la clase principal y pasamos a la de Ichinose, en donde este intenta cargar toda la culpa de haber perdido. Pero como siempre, en esa clase, el positivismo por parte de sus compañeros reinaba por sobre todo, excepto para Himeno, que quería cambiar la situación. Pero como le costaba hablar primero, intentó apoyarse en Kanzaki y Hamaguchi, que tenían sus mismos pensamientos. El único problema es que ambos estaban igual o más destruidos mentalmente que el resto, por lo que esto no lleva a nada. Así que quien toma la iniciativa de hablar es Shibata, quien intentó alentar a todos diciendo que aún tienen un año para remontar. En cambio, alguien les responde que solo les queda un año, remarcando que en realidad es muy poco tiempo. Y esta persona era por supuesto la profesora Hoshinomiya, quien ya no aguantaba más la situación e intenta bajar de las nubes de una vez por todas a su clase. Por lo que vemos que tras unas cuantas palabras de su sensei, Ichinose menciona que debería renunciar al liderazgo de la clase, pero es la misma Chie quien la detiene, diciéndole que deben saber su posición real y no engañarse, pero que no deben rendirse aún, tras lo que corta la conversación y disuelve al grupo para evitar conclusiones precipitadas que desmoronen aún más a la clase. Tras lo que el narrador nos cuenta que Honami no volvió a clases en los próximos días que faltaban hasta comenzar las vacaciones de primavera. El capítulo comienza el sábado 19 de marzo a las 7 de la mañana, cuando Ryuen sale de los dormitorios a encontrarse con alguien, en concreto Sakayana Erizu, a quien no había visto desde el examen de fin de año. Cuando ve que esta joven ya había llegado al lugar de encuentro, le menciona que llegó temprano, y esta aclara que se debe a que se mueve antes que los demás debido a sus piernas que le hacen ir más lento. Pero tras ese breve intercambio de palabras, a pesar de que era Ryuen quien pidió encontrarse, Arisu fue capaz de notar que este no iba a iniciar la conversación, razón por la cual comienza ella, agradeciéndole por dejarle quedarse hasta fin de mes antes de retirarse, ya que eso le dio tiempo a terminar asuntos pendientes. Aunque como este dice que lo hizo porque le ayudaba a bajar la moral de la ex clase de la joven, ella retira rápidamente su agradecimiento, en lo que es básicamente un típico encuentro verbal de estos dos. Aún así, Kakeru seguía dudando, así que nuevamente es Sakayanagi quien lo insta a hablar, preguntando para qué la citó y diciendo que mientras pueda hacerlo, responderá cualquier duda que éste tenga. Por lo que tras un momento, Ryuen es capaz de decir lo que quería, que no aceptaba el resultado del examen, debido a que antes de que ella pierda a propósito, él ya había reconocido su derrota. Y es que menciona que si en todo caso fuera solo algo entre ellos dos, podría aceptarlo incluso si no le gustaba ganar así, pero sabe que esta vez el mensaje de Ayano-Kouji fue determinante para que la joven decidiera abandonar, por lo cual deseaba saber qué tipo de mensaje fue el que recibió. Así que ella pues pasa a explicarlo, que Kiyotaka desea enfrentarse a él en el tercer año y no a ella, por lo que simplemente siguió su voluntad. Respuesta que molesta de sobremanera a Ryuen, por parecer demasiado ingenua, ya que declara que si él hubiera estado en lugar de ella, no le habría dado importancia a dicho mensaje, algo con lo que la joven está de acuerdo, pues reconoce que la única capaz de entender por qué decidió abandonar es ella misma, que alguien más simple como lo es él no lo entendería. En cambio, ella sí pudo comprender algo a través de esta situación. El estado de Ryuen en ese momento es mucho peor de lo que ella había imaginado. La joven creía que él estaría satisfecho por la victoria, pero estaba arrepentido de haber entregado el mensaje. Creía que si no lo hubiera hecho, no se hubiera llegado a este desenlace insatisfactorio. Así que Sakayanagi decide remarcarle que en caso de no entregar el mensaje, él hubiera perdido inevitablemente. Tras lo que le cuestiona a Ryuen si de verdad cree que podrá ganar en el siguiente año. Y aunque este responde que sí, ella revela la realidad. De seguir así, no podrá hacerlo.
él siguió el consejo de Kiyotaka porque no fue suficientemente capaz de ver el plan detrás de ello, y ella decidió abandonar por la misma razón. Incluso usando a todos como peones como ellos lo hacen, Ayano Koji está a otro nivel, ya que esa capacidad viene de su propia naturaleza, y ahora que tiene un objetivo, está completamente determinado a lograrlo. Al final, lo único que lamenta Arisu es no poder seguir viendo en primera fila las acciones de nuestro protagonista, mientras que Yuen sentía algo más. Lamentaba haber perdido, pero disfrutaba el proceso que pasó hasta su enfrentamiento, y también la posibilidad de seguir adelante. Estaba en una contradicción, por lo que por primera vez, Sakayanagi, notando esto, sintió el deseo de ayudar a Yuen, y le señaló una manera de aceptar su derrota, algo que conociendo el método, Kakeru no haría de ningún modo. Así, este aprende un detalle importante de parte de la joven, y es que para enfrentarse a Kiyotaka debe aprender primero a lidiar con las contradicciones que surgen en su propia mente, para de esta forma seguir luchando con todas sus fuerzas. Y mientras lo haga, Arisu declara que disfrutará esperando hasta volver a enfrentarse a Yankouji, solo que antes decide darle un consejo a Yuen, el cual era que debía comprender que solo jamás podrá derrotar a Kiyotaka. Tras lo que Kakeru pregunta a la chica qué planea hacer tras salir del colegio, y esta responde que planea ir al encuentro de Masumi a hacerle una visita y disculparse, aunque acepta que lo más probable es que a cambio reciba un suspiro cuando la vea, por lo que luego de decir estas palabras, Arisu comienza a caminar para alejarse, mientras se despide hasta la próxima y menciona a Yuen que no le decepcione abandonando el colegio de forma patética. Por lo que este, que había estado dando la espalda a Sakayanagi, debido a que quedó sumido en sus pensamientos, no se volteó hasta que la joven ya había desaparecido de su vista. Pero al poco tiempo, giró instintivamente hacia donde estaba ella, al notar que había dicho hasta la próxima, a pesar de que en teoría no habría una próxima vez. De cualquier manera, rápidamente dejó eso de lado y se concentró en sus pensamientos a futuro, pues ahora, inevitablemente, tendrá que centrarse en su revancha contra Yankouji. Después de todo, para Kakeru Yuen, el año más importante de su vida estaba a punto de comenzar. El capítulo comienza varios días después del inicio de las vacaciones de primavera, cuando Kiyotaka esperaba a Morishita y Yamamura cerca de la residencia estudiantil donde las había citado para conocer la situación de su clase, y quedaron de encontrarse a las 10 de la mañana. Pero esa hora ya había pasado y no llegaban, así que nuestro prota decidió llamarlas. Primero a Morishita, pero nadie respondió, así que posteriormente cambió a Yamamura, quien sí atendió su teléfono. Esta rápidamente se disculpó por llegar tarde y se notaba en su voz que estaba apurada hablando con alguien. Así que al confirmar Kiyotaka que estaba con Morishita, la joven le dice si puede ir él al área detrás de la residencia estudiantil. Esto justo antes de que se escuchen unos ruidos de disputa y que la llamada se corte. Por lo que sin saber bien qué estaba ocurriendo, nuestro prota, sabiendo ahora dónde se encontraban, procede a ir a su encuentro. Total, el lugar estaba a solo unos pocos minutos de distancia yendo a pie. Al llegar al lugar, Ayano Koji puede observar a Yamamura de pie y Morishita, por alguna razón extraña, tirada en el suelo, por lo que decide preguntarle qué hace, y la joven le dice que hable más despacio debido a que está observando insectos, por lo que no da mucha importancia a Kiyotaka que acababa de llegar, y si bien Yamamura se disculpa repetidamente por no haber estado a tiempo, nuestro prota entiende que fue la culpa de la otra chica, por lo que le hace una seña para que no se preocupe y esperan a que Morishita se levante del suelo, lo que lleva otros 10 minutos. Además, esto solo ocurre cuando los dos que estaban con ella les recuerdan que ya tenía una cita previa y por eso no debía pasarse horas allí. A lo que Morishita les comenta que lo hace porque le gusta la biología y que el verano anterior compró herramientas de observación y crió camarones, algo que tanto Kiyotaka como especialmente Yamamura, quien lo menciona, encontraron difícil de creer, por lo que decepcionada de su desconfianza hacia ella, que esperaba fuera tan bajo como la presencia de la otra chica, comienza a mostrarles sus notas de esos días a los dos. Y ciertamente se ve como un diario de observación algo típico. Bueno, típicamente de Morishita, ya que era tan extraño como ella, donde podíamos ver cómo les daba de comer diferentes cosas y luego ella comía lo que quedaba, excepto por las zanahorias que no le gustan. Y también se puede leer como el último camarón dejó de moverse tras 16 días de haber comenzado su observación.
y aunque le pareció extraño, esto despertó algo de curiosidad por la crianza de camarones en Kiyotaka, aunque rechaza la oferta de compra de un kit para esto que pretendía venderle a Morishita. Así que tras todo esto, finalmente hablan un poco acerca del tema por el que Kiyotaka quería reunirse. Consuela levemente a Yamamura, quien pronto perderá a Sakayanagi, que se había convertido en su amiga recientemente, y Morishita menciona su opinión acerca de su clase, que debido a eso pareciera que inevitablemente tendrá que renunciar a llegar a la clase A, por lo que considera que deberían centrarse en reunir puntos privados, y así quizás al momento de la graduación, al menos unos cuantos podrían cambiarse y graduarse en la clase máxima. Algo que si bien es una idea algo cruel para los que hasta ahora estuvieron siempre en la cima, en realidad es un juicio bastante apropiado de la situación, pues la sanción por el retiro voluntario era de 300 puntos, cifra que Kiyotaka ya imaginaba y las chicas le confirman, por lo que eso, sumado a la pérdida de su líder, sin duda ponía a la ex clase A en una situación muy desfavorable, con aproximadamente un 10% de posibilidades de llegar a la clase A según la estimación de Morishita, aunque según los pensamientos de Ayano Kouji, eso era siendo muy optimista. Y si bien Yamamura comparó su situación con la de la clase de Ichinose y que estos seguían positivos, Morishita les remarca que seguir pensando que solo con actitud positiva podrán alcanzar la clase A simplemente les haría caer más rápido. Por lo que ante la pregunta de Kiyotaka de qué harán en el futuro, surge la posibilidad de que Morishita lidere a su clase, pero esta rápidamente declara que no lo hará, que es imposible, y que lo máximo que puede hacer es guiar y acelerar la recolección de puntos privados para seguir el plan que mencionó momentos antes. Aunque tras dejar esto en claro, decide preguntar a nuestro protagonista el por qué las reunió, cuál era su objetivo al hacerlo, o si acaso solo quería reír de su situación, ahora que él se encontraba en la clase A. Pero por supuesto, Kiyotaka niega esta afirmación y comenta que solo quería escuchar cómo estaba la situación, por lo que la joven le menciona que mejor entonces debería haber hablado con el traidor. Pero como Yamamura no entiende bien a qué se refiere con eso, Morishita decide dejar de lado el tema y decirle que su clase está como le dijeron antes, preocupada y en problemas, terminando de esta manera su encuentro y también el capítulo. El capítulo comienza con nuestro protagonista diciendo que ya pasaron varios días desde su encuentro con Yamamura y Morishita, y estuvo ocupado pues se metió en un conflicto relacionado con los alumnos graduados. Además, durante ese tiempo, alguien filtró la información de que Sakayanagi se retiraría, y casi todo el campus ya lo sabía, pero él no se preocupaba por comunicarse con ella aún, debido a que sabe cuándo sucederá. Por lo que lo vemos salir de los dormitorios a las 10:30 de la mañana, esto para ir al centro comercial Keyaki, aunque en el camino se encuentra con Matsushita, Onodera y Mi-chan, ya que esta última estaba esperando a alguien, por lo que Ayano Kouji se saluda con las chicas y comienza una conversación acerca de lo mencionado antes, del retiro voluntario de Arisu, así como también de las tensiones que cada vez crecen más entre la clase ahora sin líder y la clase comandada por Ryuen. Tras un momento, Mei recibe una llamada de Shinohara, que era la persona a la que estaba esperando, por lo que se aleja ligeramente, y entonces Onodera y Matsushita hablan de las habilidades de Kiyotaka y cómo demostró finalmente su poder en este examen, mencionándole de alguna manera que lo apoyan a pesar de que tome decisiones crueles, y que incluso personas como Mei, que sufrieron debido a la expulsión de Maesono, lo entienden, por lo que cierran su encuentro diciéndole a nuestro prota que si este necesita algo, intentarán ayudarlo. Más tarde, a las 12:17, vemos a nuestro prota llegar a un café en donde se había citado con la profesora Hoshinomiya, aunque en realidad la cita era a las 12, y Ayano Kouji llegó 17 minutos tarde, por lo que vemos a la sensei quejarse de esto, pero tras un momento decide dejar de lado eso y preguntar por qué la llamó, a lo que nuestro prota responde que es para hablar del examen de fin de año. Estas palabras de algún modo ya terminaron de alterar a Hoshinomiya, pues vio el examen y sabe que es debido a él que Ichinose se quebró y su clase se está desmoronando, pues reconoce que este hará lo que sea con tal de ganar, incluso jugar con los sentimientos de la joven que está enamorada de él o de cualquier otro, algo que Kiyotaka le menciona tienen en común, por lo que procede a decirle que todavía pueden renegociar la propuesta que ella le hizo antes del examen. Aunque por supuesto la profesora reacciona diciendo que simplemente es demasiado tarde,
que por más que ahora haya decidido traicionar a su clase para acostarse con ella, ya no sirve. E incluso con Kiyotaka cambiando la propuesta un par de veces, esto no la convence, y decide que hará todo lo que puede por su propia cuenta, por lo que toma rápidamente su bebida e intenta marcharse, pero Ayano Koji la detiene para que se encuentre con las 3 personas que estaban llegando al lugar, los profesores Mashima y Sakagami, y por supuesto también la profesora Chabashira, profesora con la cual se había encontrado momentos antes, pues en el lapso de tiempo entre la conversación con sus compañeras de clase y el encuentro con Hoshinomiya, él había acordado verse con ella, en concreto a las 11 de la mañana en el centro comercial. Así que cuando llegó, hablan un momento mientras esperan la llegada de otras 2 personas que Ayano Koji había citado allí sin informar a su sensei. Por supuesto, estoy hablando de los otros 2 profesores, Mashima y Sakagami. Aunque Kiyotaka se encarga de calmar a su profesora al decirle que el tema por el que la citó no se trata de conflictos por el tema de Maesono, tras lo que hablan un momento hasta que llegan los 2 profesores, y al ver que a todos les había dicho que tendrían un encuentro 1 a 1 y los engañó para reunirlos de manera grupal, Mashima estaba por regañar a Kiyotaka. Esto por supuesto hasta que nuestro prota le aclara que ya tiene información sobre Akiyama, que por si no recuerdan es la trabajadora del gimnasio que le gusta a Mashima. Así que sabiendo esto, el profesor perdona la acción de nuestro prota rápidamente y continúan la conversación, en donde Kiyotaka les comenta acerca de su encuentro con Hoshinomiya durante el examen de fin de año, y todo lo que ésta dijo y sugirió, algo que decepciona y preocupa a todos los demás profesores, aunque los 2 que fueron sus compañeros en el colegio piensan que deberían intentar calmarla y no hacer el problema más grande reportando al colegio. La duda estaba en si Sakagami, quien no era tan cercano, aceptaría hacer esto. Para su suerte, Sakagami no se negó inmediatamente. En cambio, trató de pensar racionalmente y solo sugirió comprobar primero la veracidad de los hechos narrados por nuestro prota. Y como esto era algo predecible, Ayano Koji decide comentarles que ya tiene algo pensado, pues citó a Hoshinomiya nunca fue cercano, así que piensa mantener una llamada telefónica con Chabashira durante la conversación, para que los 3 la escuchen, algo que todos aceptan, ya que Sakagami menciona que si comprueban que todo es cierto, pero Hoshinomiya acepta detenerse, él tampoco reportará nada, y así el problema terminará. Por lo que volvemos a movernos en el tiempo hasta poco después del encuentro con Hoshinomiya, cuando estaban reunidos todos los profesores, pero como esto llamaba la atención al tener también a un estudiante con ellos, decidieron moverse a otro lugar para hablar, en concreto la habitación de Mashima, en donde quien comienza a hablar con Chie es su amiga Chabashira, quien genuinamente se preocupaba por ella y quería que se detuviera. Pero al ver la situación, Hoshinomiya finalmente dejó salir sus verdaderos sentimientos y declaró que no podía soportar ver a Chabashira perseguir la clase A, que aún le guardaba rencor, que si bien ahora son profesoras, no puede aceptar y le irrita que Chabashira haya dejado el pasado atrás y podido seguir adelante, por lo que dice que no hará más nada solo si Sae vuelve a ser la fría y distante profesora que era al principio, algo que verdaderamente podría cambiar el rumbo de la competencia entre clases. Pero Sakagami interviene diciendo que si no puede prometer que dejará de actuar como lo hizo, él tendrá que reportar todo, algo que no le importa a Hoshinomiya, ya que declara que incluso si algo sale a la luz, aceptará sin problemas una destitución. Al final, Mashima, quien se había mantenido en silencio, es quien habla primero tras eso, y pide que nadie tome una decisión apresurada, y piensen las cosas con calma hasta el final de las vacaciones, algo que todos aceptan y tras lo que deciden separarse. Por lo que vemos a Kiyotaka y su profesora bajando juntos en el ascensor, y a la sensei disculpándose por no haber sido de mucha ayuda, aunque nuestro prota le comenta que no es el caso, que la conversación le sirvió, y justo al salir del ascensor, en donde ella todavía se encontraba, Ayano Koji declara que antes de que terminen las vacaciones, cambiaría la forma de pensar de Hoshinomiya, por lo que con esas palabras y dejando desconcertada a Chabashira, de la misma forma que se cierran las puertas del ascensor que los separaba, se cierra también este capítulo. El capítulo comienza el 30 de marzo, el día de la cita de Kiyotaka y Kei para ver una película en el cine. Más concretamente, comienza con Ayano Koji diciéndonos en modo narrador
que piensa cortar con ella, tal como lo planeó desde el momento en que comenzó su relación. Aunque incluso hasta este momento, cuando ya estaba a pocas horas de que suceda, se preguntaba si al momento de intentar cortar con Kei, no surgiría en él un sentimiento incalculable que le haga evitarlo. Predice que no pasará, pero aún así espera que exista esa posibilidad. Por lo que tras eso lo vemos llegar a la cita y encontrarse con Kei, donde los vemos interactuar tranquilamente como siempre, mientras que Kiyotaka piensa en cómo durante este tiempo de novios llegaron a tener algunas costumbres como pareja, para al final hablar momentáneamente sobre lo sucedido con Maesono, pues nuestro prota le pregunta a Karuizawa si nadie la criticó de alguna manera por su cercanía con él, algo a lo que la joven responde que no, aunque sí menciona que algunos sospechan que Ayano Kouji expulsó a Maesono a propósito, como castigo por la traición. Así que curioso por esto, Kiyotaka cuestiona entonces cuál es la opinión de ella al respecto, y Kei da una respuesta bastante acertada en términos generales, diciendo que sí lo hizo a propósito, ya que seguramente él podía ganar sin hacer eso, por lo que debía tener otro objetivo, algo como mostrar las consecuencias de traicionar a la clase al resto, a la vez que ocultaba el máximo de sus habilidades e intenciones. Y si bien solo esto ya era una respuesta más que correcta, comparable a la que dio Kushida capítulos atrás, la joven decidió seguir, pensando en otras posibilidades también ciertas, como que al hacerlo, Kiyotaka convirtió un 99% de victoria en un 100%, o que su enfoque para tomar la decisión de expulsar a alguien no tuvo en cuenta únicamente el presente, sino también las situaciones futuras, razón por la que debería hacer lo que hizo. Además, el conocimiento de Karuizawa acerca de cómo actúa Kiyotaka no se limitó solo a eso, pues incluso si él no cambió su expresión mientras escuchaba la respuesta, ella era capaz de reconocer que había acertado, algo que nuestro prota le confirma poco después. Así que al oír esto, Kei se relaja, pues aún persistía en su mente la posibilidad de que Ayano Kouji haya ido suave con Ichinose si es que estos tenían algo. Y es que incluso tras la mención por parte de él que esto no era así, ella seguía sintiendo que Kiyo le ocultaba algo. Pero pronto dejaron este tema de conversación ya que llegaron al cine, lugar en donde se encontraron con Ibuki, quien se veía visiblemente molesta por haberse encontrado con estos dos, ya que para su mala suerte iban a ver la misma película y sus asientos estaban pegados uno al lado del otro, por lo que los vemos interactuar tranquilamente por un momento. Bueno, esto al menos por parte de Kei, ya que Ibuki se molestaba con cada palabra, hasta que al final comenzó la película y cortaron sus interacciones. Tras lo que pasamos directamente al final de la película, cuando Ibuki se levantó apresurada de su asiento para no irse a la vez que ellos de ningún modo, y Kei así como Kiyotaka hicieron lo mismo poco después, por lo que los podemos ver cómo caminan casualmente desde el cine hasta el karaoke, mientras hablan como siempre, aunque en su mente la chica iba pensando en cómo podía notar lo que se avecinaba. Y aunque originalmente creyó estar lista para poder terminar su relación sin problemas, más pronto que tarde reconoció que no era el caso, que ella no podía reaccionar a esto, pues realmente amaba a Kiyotaka. Aún así, cuando estaban dentro del karaoke, fue él quien pronunció la dolorosa palabra "terminemos", tras lo que los vemos interactuar tranquilamente, mostrando que de alguna manera ambos estaban de acuerdo en finalizar su noviazgo. De hecho, llevando la naturalidad de esto a un punto que el mismo Kiyotaka pareciera que no esperaba, pues pensaba darle un motivo por el que quería terminar a la joven, razón para la cual sacó su teléfono, pero como Kei mencionó que no hacía falta, que de alguna manera ella ya se imaginaba y sentía que esto debía pasar, él simplemente volvió a guardarlo sin utilizarlo para nada. Aún así, como nosotros como espectadores vemos en esta ocasión el punto de vista de la joven, sabemos que sus palabras no reflejaban para nada sus verdaderos sentimientos. Por dentro, ella estaba destruida. Quería rogarle a Kiyotaka de cualquier manera que no la deje, solo que decidió no hacerlo por una razón. No quería defraudar las expectativas que Ayano Kouji tenía en ella. Pues cuando Karuizawa finalmente aceptó que solo ella estaba enamorada, todo lo vio claro, algo que siempre supo y se negó a aceptar. Ayano Kouji solo se puso de novio con ella por un ganar-ganar. Quería algo de ella y a cambio pretendía ayudarla a dejar su personalidad de parásito. Y ahora el momento de cortar había llegado. Tenía que demostrar que no fue todo en vano, que ella había crecido y era capaz de seguir adelante sola. Al final, en la superficie terminaron en un mutuo acuerdo sin problemas,
decidieron volver a ser solo amigos, llamarse nuevamente por sus apellidos, y en caso de tener que decir cómo terminaron, se diría que fue ella la que tomó la decisión de cortar. Así que tras dejar todo esto en claro, Ayano Koji se retiró, y dejó sola en la sala de karaoke a Kei, quien se derrumbó en llanto mientras se preguntaba si así estaba bien, si acaso Kiyotaka llegó a ver a una versión independiente de ella, pero irónicamente deseaba a la vez que fuera él quien una vez más la salvara de ese sufrimiento. El capítulo comienza el 31 de marzo, cuando Kiyotaka se prepara para salir de su habitación después de leer los mensajes de Satou que le hablaban acerca de lo relacionado a su rompimiento con Kei el día anterior, pero no salía de su habitación para encontrarse con ninguna de estas dos, sino para ir a su reunión prometida con Arisu, ya que tras el examen acordaron verse justo antes de que ella abandone el colegio, que sería ese día a las 11 de la mañana. Por lo que Ayano Koji llega al lugar 10 minutos antes de las 10:30, que era la hora que había acordado con Arisu, y allí habla un momento con el padre de la joven que también se encontraba presente para despedirla. Así que el director le habla a nuestro prota acerca de la presencia de su padre en las entrevistas, y le recuerda que tiene en él un aliado por si llega a tener algún problema. Mientras el que pareciera estar en problemas es el mismo Narumori Sakayanagi, quien menciona que su hija hizo una petición complicada y quería que Kiyotaka la convenciera de reconsiderarlo, aunque su hija lo detiene antes de que hable más, y como deja una situación tensa con su propio padre, para cambiar el tema, Morishita, quien se encontraba allí junto con Yamamura para despedir a su compañera, pregunta dónde vive la familia Sakayanagi, a lo que mencionan que en realidad es bastante cerca, a unos 15 minutos en auto, y también hay un bus que los lleva directamente. Pero tras responder esto, Arisu pide hablar a solas con Ayano Koji, por lo que las otras personas se alejan y la chica aprovecha para hacerle una entrevista acerca de sus pensamientos, del por qué envió el mensaje que envió durante el examen y si no siente culpa por ello, aunque por supuesto la joven conocía de antemano todas las respuestas que Kiyotaka le da. No siente culpa y aunque reconoce sus habilidades sobresalientes, prefiere ver el desarrollo de los que aún tienen espacio para mejorar. Así que pasan a hablar de la deuda que tiene Kiyo con la chica y cómo puede pagarla, a lo que esta le hace dos peticiones que Kiyotaka no planea rechazar. El problema para él llega cuando descubre que la primera petición era que le dé un beso apasionado en ese mismo momento, algo incómodo teniendo en cuenta que a tan solo unos pasos se encontraba el padre de Arisu. Por suerte para nuestro prota, esto era solo una broma y se ahorra el momento incómodo, tras lo que ahora sí, Sakayanagi le habla de cómo se imagina que Kiyotaka está planeando algo más, y que su retiro voluntario del colegio de alguna manera tiene un beneficio para él, algo que Ayano Koji no desmiente directamente, por lo que Arisu le pide que cuando él salga del colegio vuelvan a encontrarse, y aunque nuestro prota sabe que eso no estará totalmente bajo su control, como es posible, sí le promete que lo intentará. Mientras que la segunda petición de la joven estaba relacionada a su clase, más concretamente a Hashimoto y su futuro, ya que le pide a Kiyotaka que funcione como juez, que durante el siguiente año determine si Masayoshi debe ser marcado y sentenciado como culpable o inocente y perdonarlo por su traición a la clase. Así que con las dos peticiones hechas, es Ayano Koji quien decide actuar ahora, sacando su teléfono y eliminando una imagen frente a ella. Era la fotografía que sacó cuando Arisu estuvo en su habitación y quería usar como motivo para cortar con Kei, pero como ya no le hacía falta, la eliminó, lo que hace a Sakayanagi darse cuenta de la situación y arrepentirse, porque si ese era el caso, él no habría tenido motivos para preocuparse por la petición del beso que le hizo antes. Y en compensación por esto, a modo de regalo de despedida, Kiyotaka decide entonces al menos abrazar a la joven. Esto mientras por su mente pasan pensamientos acerca de cómo, a diferencia de lo que su apariencia podría señalar, Arisu tiene una fortaleza impresionante, y que aunque se estén despidiendo, nuestro prota tiene el presentimiento de que se volverán a encontrar en el mundo exterior en un futuro no muy lejano. Luego de todo esto, Sakayanagi se retira al lugar tras hablar un momento con Yamamura y Morishita, y tras eso, Kiyotaka se retira con estas dos camino a los dormitorios, donde decide mencionarles un consejo dejado por Sakayanagi. O bueno, al menos eso es lo que él le dice, pues en realidad solo era algo que él pretendía hacer,
y si bien Morishita duda un poco acerca de esto, prefiere escuchar lo que tiene para decir nuestro prota, y tras oír todo acerca de su plan, decide aceptar que es la mejor opción que tienen, por lo que pretende ir a hablar con sus compañeros de clase para poner en marcha lo que hablaron. Aunque justo antes de eso, una chica llamada Negishi de primer año se acercó a Kiyotaka para darle un sobre y se retiró rápidamente, por lo que Morishita, quien pensó que se trataba de una carta de amor, lo instó a que la abra, y cuando lo hizo, vieron que tenía un número de teléfono y una letra N escrita al lado, lo que hizo entender a Kiyotaka quién era el remitente real, por lo que a pesar de que Morishita quería que llame de inmediato a ese número, Ayano Koji sabía que como mínimo debía esperar un año para utilizarlo. El capítulo comienza el 1 de abril a las 4 de la tarde, cuando Kiyotaka iba de camino a la entrevista con su padre, y pensaba en el motivo de que este se presentara, pero cuando llegó al lugar y se encontró con la profesora Chabashira, su padre todavía no estaba, por lo que tuvieron un poco de tiempo para hablar acerca de lo sucedido con Hoshinomiya, aunque Kiyotaka le mantiene la respuesta de que solo debe tener paciencia, por lo que al poco tiempo llega Tsuomi y comienza una entrevista tranquilamente, digamos como un padre típico, por lo que vemos que después de un tiempo hablan acerca de la perspectiva de futuro de Kiyotaka, y este da algunas respuestas estándar, como que sí le interesa ir a la universidad tras graduarse, y cuando le preguntan a cuál, menciona la de Nagumo y Manabu, lo que hace que Chabashira entregue el nombre de esa universidad a su padre. Aunque nuestro protagonista, en ese tiempo que mantenía la conversación de forma superficial, fue capaz de deducir, en parte, el motivo de la presencia de su padre, debido a que este parecía querer alargar la entrevista, para así generar un encuentro casual con la familia de Kowenji que llegaría después. Algo que se nota más cuando incluso después de la entrevista, habla cerca de 5 minutos más con Chabashira, y posteriormente se detiene en el pasillo a interactuar un poco con Kiyotaka. Y durante esta conversación padre-hijo, vemos como el primero menciona que ya no está planeando mandar a Kiyotaka a ser instructor de la Sala Blanca, por lo que mientras hace los preparativos para su nuevo plan, dejará tranquilo a nuestro prota en su último año escolar, cosa que por supuesto su hijo no cree totalmente. Pero dejando ese tema de lado, aprovecha para preguntar por Yagami, ya que considera que a Ichika le podría importar esa información. A lo que Atsumi comenta que lo están reeducando para quitarle emociones, y que cuando Masawa salga del colegio, los compararán para estudiar los resultados. Tras lo que siguen hablando un momento sobre cómo Kiyotaka cambió en el colegio, y también sobre el hecho de que llegó a la clase A. Y cuando este iba a comentar sobre sus planes y por qué planea bajar de nuevo, la conversación se corta, ya que llega Kowenji junto con su padre, y Atsumi va de inmediato al encuentro como tenía previsto, cosa que no sirvió para mucho, ya que fue básicamente ignorado. Es decir, el hombre sí dejó que se presente, pero rechazó el encontrarse más tarde y siguió su camino de inmediato, tras lo que solo Kiyotaka queda en el lugar, y se encuentra con Rokusuke, quien cuando lo ve se detiene para pedirle hablar un momento, por lo que como nuestro prota acepta, los vemos interactuar, y a Kowenji decirle de alguna manera que está siendo molesto al actuar demasiado, pues no se come el cuento de que expulsar a Mesono fue solo por el bien de la clase. Esto utilizando el espejo de mano que siempre tiene a modo de metáfora, diciendo que refleja la verdad, aunque Ayano Koji responde que es solo un espejo, y por ende no refleja nada más que lo que tiene enfrente. Pero como le pareció extraño que Kowenji se detuviera a darle lo que él llamó una advertencia, intenta indagar más. Así que luego de que Rokusuke le mencionara que vio que está determinado a ser el villano, nuestro prota le comenta su plan actual de mantener la lucha de clases pareja y cómo surgió ese deseo, mientras que a su vez intenta provocar a su compañero diciendo que incluso podría atacar a Meiju Wang, la excepción al mundo tan egocéntrico de Kowenji, pero este solo se ríe, diciendo que ya le mencionó muchas veces que no tiene interés en enfrentarlo, pues además, si se pusiera serio, podría derrotarlo en todo, incluso en lo académico. Esto debido a que se limita a propósito para no aprender todo, simplemente porque eso lo convertiría en alguien aburrido y carente de individualidad, tal como Kiyotaka. Así que tras decir esto y guardar su espejo, Rokusuke decide ahora sí seguir su camino. Pero nosotros como espectadores pasamos a seguir otro camino, uno que pasa momentos después en otra habitación, donde se encontraban el director Sakayanagi, el primer ministro Kijima y al poco tiempo también el señor Kowenji, quien habla respetuosamente con el primer ministro
hasta que son interrumpidos por la llegada repentina de Atsuomi, quien ingresó al lugar con tal de volverse a encontrar con Kowenji, quien lo había rechazado momentos antes. Lo que lleva a que tras un momento algo tenso, en donde con breves diálogos Kowenji, Atsuomi y Kijima se estaban evaluando entre sí, este último invita al padre de nuestro prota a hablar con ellos un momento, donde sale a mención Kiyotaka, debido a que el primer ministro lo recuerda por haber visto el último examen especial. Así que para mantener viva la conversación de algún modo, Ayano Kouji termina preguntando sobre el desempeño de su hijo y qué le pareció a Kijima, lo que simplemente lo lleva a recibir un insulto camuflado y un poco más de palabras vacías. Pero al poco tiempo, Kowenji ya había hecho una evaluación de Atsuomi y le pide que se retire, pues lo considera un hombre aburrido, alguien que exhibe sus ambiciones de manera descarada. Aunque justo antes de que este se vaya, Kijima vuelve a hacer mención de las grandes habilidades de Kiyotaka, por lo que Atsuomi aprovecha para tirar un cebo al mencionar la decisión de su hijo de cambiarse de clase, y que pronto se convertirá de alguna manera en rival de Rokusuke. Y estas palabras tienen un efecto impresionante, pues entonces, por primera vez, al señor Kowenji se lo ve algo interesado, y le pide al director Sakayanagi que si Kiyotaka verdaderamente se transfiere de clase, le dé un mensaje a su hijo. El mensaje de que para reconocer su libertad, deberá graduarse en la clase A, lo que inevitablemente los llevará a enfrentarse a Kiyotaka si es que este planea subir nuevamente de clase, pero también permite que se desarrolle una apuesta. En concreto, una apuesta propuesta por Atsuomi, en la que si Kiyotaka lograba derrotar a Rokusuke, su padre se reuniría con el padre de nuestro protagonista en un encuentro 1 a 1 como el que este quería obtener originalmente. Así que el señor Kowenji pide que le envíen los resultados cuando estén, y el primer ministro Kijima dice que como testigo se encargará de eso, dando comienzo de forma oficial a esta peculiar apuesta. Luego de eso, vemos como Atsuomi sale del colegio y se sube al auto en donde Tsukishiro le esperaba como conductor, aunque no dicen nada muy relevante más que el hecho de que pudo notar que Kijima es bastante insondable y tiene tanto habilidad como respaldo adecuado, pero tiene una ligera esperanza de obtener un beneficio al haber creado esa apuesta, pues conociendo las habilidades de Kiyotaka y viendo cómo este sigue capaz tras observar su desempeño en el último examen al cual tuvieron acceso por conexiones de Tsukishiro, le hace pensar que todo esto pudo ser un pequeño golpe de suerte. El capítulo comienza con nuestro protagonista Kiyotaka en su habitación, donde lo vemos preparar su desayuno, algo que según sus propios pensamientos no andaba haciendo debido a lo ocupado que estuvo. Y en ese momento lo vemos cometer un ligero fallo, pues mientras se servía la comida, su memoria muscular le juega una mala pasada, debido a que lo lleva a servir comida en 2 platos diferentes, como si Kei fuera a comer con él, algo que ya se había vuelto un hábito y por supuesto no sucede más desde que terminaron. Es en ese momento cuando nota que el ambiente de su cuarto parece algo más vacío, y es que como las amigas de Karuizawa habían ido a retirar anteriormente las pertenencias de esta que permanecían en la habitación, le era difícil ignorar el cambio repentino. Aún así, se dispuso a comer cuando le llegó un mensaje de Horikita, quien le dijo para verse al rato. Total, sabía que tendría tiempo debido a que cortó con su novia, por lo que terminan quedando para encontrarse a las 11 en la cafetería del centro comercial Keyaki. Así que más tarde los vemos encontrarse en el café, pero como estaba muy lleno y tendrían que hacer una reserva y esperar, ambos terminan mejor decidiendo ir a sentarse en un banco por algún lugar y tomar algo de las máquinas expendedoras. Así que luego de un momento encuentran un lugar, y Suzune va a buscar las bebidas para los dos, lo que lleva a que cuando le entrega la suya a Kiyotaka, le mencione que tiene el sabor de la soltería, dejando a nuestro prota con la duda de si eso era un consuelo o un ataque. Mientras que siguen hablando, y se nos revela que quien le comentó la información de la soltería de Yonkouji a Horikita fue Kushida, por lo que ese tema de la ruptura se convirtió en el tema central de la conversación por un momento, aunque la joven pronto se decepciona, pues menciona que esperaba disfrutar viendo la tristeza de Ayano Kouji, pero resultó que seguía completamente impasible como siempre. Tras lo que ahora sí pasan al tema principal, pues Horikita menciona que el ambiente en la clase quedó extraño tras los sucesos del último examen especial y la expulsión de Maesono, por lo que pensó que quizás realizar una celebración por el ascenso a la clase A podría mejorar el ánimo de todos. Algo simple pero festivo, una reunión de todos los compañeros de clase en el aula para realizar un pequeño brindis. Acción con la que Ayano Kouji está de acuerdo en hacer y participar,
por lo que pronto deciden hacerlo el siguiente viernes si es que consiguen la aprobación del colegio para utilizar el salón de clases como lugar de reunión. Aunque tras ese breve momento de relajación, el rostro de Horikita se apagó ligeramente de nuevo, pues decidió mencionar otro motivo por el cual quiso reunirse con Kiyotaka, y este era preguntarle si de alguna forma su corazón no estaba herido. Esto debido a que considera que él siempre está tomando decisiones duras y cargando con el peso de acciones que tienen una fuerte presión emocional, aunque nuestro prota rápidamente niega esa posibilidad, mencionando que está bien, y se disculpa por hacerla preocuparse, aunque Suzune le responde que no hay por qué disculparse, pues solo quiere ser una fuente de apoyo para él, acción que lleva a Kiyotaka a mencionar que esa frase podría malinterpretarse. Pero como Suzune no entendió a qué se refería Kiyotaka, este lo explica más claramente, que eso sonaba básicamente a una confesión, y por ende le pregunta si acaso ahora que él estaba soltero, ella estaba buscando postularse como candidata a novia, algo que solo suena como una frase llena de tonterías para Horikita, indicando que en realidad está bien, algo que se lo hace saber, tras lo que simplemente siguen hablando los dos juntos mientras toman sus bebidas, e incluso un rato después. Tras lo que pasamos a ver la perspectiva de Suzune poco después de que se separaron, mientras ella regresaba sola hacia los dormitorios, en donde podemos observar que se quedó pensando en la frase de ser una candidata a novia, pues esa broma absurda le hizo pensar en el tiempo que pasó desde que conoció a Kiyotaka, y cómo se acercaron hasta el punto de que solo puede hablar así con él, una existencia extraña que iba más allá de ser un simple compañero de clases o un amigo, alguien que estaba más cerca de ella que nadie y siempre la observaba. Aún así, pasar de eso a ser novios simplemente le parecía una tontería, pero al pensar en eso, sintió un leve palpitar en su pecho, lo que la lleva a dudar acerca del motivo, y recordar las palabras de Kiyotaka mientras dudaba por qué debería postularse si no era alguien que le gustase. Incluso se pregunta qué es gustar, pero al final, incluso si le cuesta dejar sus pensamientos inoportunos y la broma de lado, decide vaciar sus pensamientos para no hundirse más en los mismos. El capítulo comienza uno de los días finales de marzo, cuando Kiyotaka estaba en su habitación tiempo después de levantarse, y envía un mensaje a Ichinose para que vaya a su habitación después de las 3 de la tarde, ya que Kiyotaka planeaba salir y esa era la hora a la que regresaría, pero el mensaje no había sido ni leído, aunque al poco tiempo nuestro prota recibe una llamada, pero no de la joven, sino de Ishizaki, quien le pide verse un momento, por lo que terminan diciendo de juntarse en el centro comercial Kiyaki antes de que este abra. Por lo que nuestro prota se apresura a llegar al lugar en donde se encuentra con Hiyori, quien estaba en una situación similar. Fue citada allí por Ishizaki sin saber bien por qué, pero como este último todavía no llegaba, tienen que esperarlo por unos minutos, hasta que finalmente aparece. Despreocupado y enérgico como siempre, Ishizaki llega al lugar y explica que lo llamó allí para pedirle nuevamente que se cambie de clase a la suya, dando argumentos flojos pero con un gran entusiasmo, y mencionando que no lo quiere solo por su gran habilidad, sino porque se lleva bien con él, de igual manera que sabe que lo hace también con Hiyori. A lo que Yankouji asiente y explica que sí se siente cómodo con ellos, pero que aún así es difícil que se cambie de clase, y no pretende irse a la suya pues no es necesario. Pero como Ishizaki no planeaba rendirse tan fácilmente, decide hacerle otra propuesta, pues ofrece que si se cambia de clase podría salir con Hiyori, algo que por supuesto toma por sorpresa a los dos que estarían involucrados en eso, aunque cortésmente a Yankouji rechaza la propuesta diciendo que está de novio. Mientras que la misma Shina también critica a Ishizaki por la propuesta, y dice que no debe decir algo así, aunque al final Kiyotaka hace que Ishizaki deje de unir las manos de los dos, pero Hiyori sostiene igualmente a nuestro prota, mientras decide ella también declarar que estaría contenta si este se cambiase a su clase. Y aunque por la mente de Yankouji pasan pensamientos acerca de cómo sería su tercer año en ese caso, y que sencillamente sería la vida tranquila que quería cuando ingresó, al final decide rechazar una vez más la propuesta. Tras lo que vemos como los de la actual clase B no volvieron a tocar el tema, pero permanecieron juntos con Kiyotaka un tiempo para pasar el rato, y cuando se separaron, Kiyotaka siguió con sus planes regresando a su dormitorio cerca de las 2 de la tarde, de donde no salió en todo el día, esperando una respuesta de Ichinose, respuesta que no llegó, por lo que pasadas las 10, cuando confirmó que Ichinose finalmente vio sus mensajes y no respondió, decidió ir a verla directamente, a pesar de estar rompiendo el toque de queda.
por lo que llega frente a la puerta de la habitación de Honami, golpea la puerta y le envía mensajes diciendo que está allí para su reunión prometida. Luego da un plazo de 3 minutos en los que si no tenía respuesta se iría. Cuando este tiempo estaba por terminar, la joven le contesta los mensajes y así hablan ligeramente, hasta que Kiyotaka vuelve a dar un plazo, esta vez de 1 minuto, para que la puerta se abra o se iría. Pero nuevamente, cuando estaba por acabar, recibe un mensaje en donde Ichinose le dice que entre, pues la puerta no estaba con llave. Así que vemos a nuestro prota ingresar a la habitación en donde se encuentra la joven sentada en un rincón en la completa oscuridad, quien le dice que pase tras cerrar la puerta con llave. Y allí, luego de confirmar que ella no quiere decirle nada en concreto, nuestro protagonista comienza a hablar, mencionando que su clase ya no tiene un camino para llegar a ser la clase A, al menos mientras ella continúe siendo la líder. Pero eso implicaba que si ella no era la líder, sí había un camino, y era que alguien más hábil de otra clase se transfiriese para liderarlos. Esa era la propuesta de Yanokouji: abandonar a su clase, conseguir 20 millones de puntos privados y transferirse a la clase de Ichinose para llevarlos a la victoria en el año que faltaba. Aunque claro, había una condición, la cual era que Ichinose Honami abandone el colegio. Pero si esto garantizaba que la clase se gradúe como la clase máxima, parecía que la joven estaba dispuesta a aceptarlo. Aunque antes de eso, Kiyotaka aclara que no todos los otros 39 alumnos se graduarían, que algunas cargas se irían con tal de que la clase funcione correctamente, dando dos opciones exageradamente crueles para la chica. Esto con un único objetivo: que Ichinose decidiera no tomar ninguno de los dos caminos, que por el contrario, elija una tercera opción que ni siquiera Yanokouji haya sido capaz de prever. Algo que ocurre más pronto que tarde, pues rápidamente la chica da exactamente esa respuesta. Menciona que no cree que ninguna sea una respuesta adecuada, por lo que Kiyotaka entiende como que se levantará por sí misma y le sugiere entonces mantener distancia, incluso que ella lo odie con tal de que se motive. Pero Honami menciona que ya intentó hacerlo y no es capaz, por lo que comienza a acercarse a Kiyotaka y de alguna manera lo hace sentarse en la cama, mientras este entiende que todo lo sucedido hasta ahora no fue tal cual él quería, sino como lo quería Ichinose. Finalmente, nuestro protagonista unió los elementos sospechosos en las acciones de Ichinose y descubrió que había sido capturado, tras lo que sus cuerpos se acercan más, mientras Ichinose menciona que dedujo todo lo que Kiyotaka hizo para que Kei se enamore de él. Pero Yanokouji le comenta que si lo que busca con eso es amenazarle, no servirá de nada, pues cortó con Karizawa esa misma mañana del 30 de marzo, en el tiempo desde que se encontró con Hiyori e Ishizaki hasta que regresó a su casa. Pero lo que buscaba la chica al acercarse no era amenazarlo, sino besarlo, que es lo que hace a continuación, y posteriormente mucho más, pues Yanokouji llega a la conclusión de que sería un gran problema intentar huir, por lo que simplemente sigue adelante, mientras la misma Ichinose se saca la blusa que tenía puesta y siguen adelante, hasta que según las mismas palabras de Kiyotaka, se unieron hasta lo más profundo. Tras lo que pasamos a varios días después, ya en los primeros días de abril, cuando Kansaki y un grupo reducido de compañeros se encontrarían por primera vez con Ichinose desde el examen especial. Así que los vemos reunirse de a poco, primero estando Kansaki, Shibata y Amikura, cuando los dos chicos se ponen a discutir por sus muy diferentes perspectivas acerca de la clase. Una realista o más bien un poco pesimista de Kansaki y otra exageradamente optimista por parte de Shibata, pero se detiene momentáneamente cuando aparecen las personas que faltaban. Aunque al poco tiempo la discusión se reaviva y esta vez de manera aún más fuerte, pero quien corta el problema es Ichinose, quien justo llega al punto de encuentro, por lo que rápidamente la reunión se centra en ella y ver si realmente está recuperada emocionalmente, algo que tras una lluvia de preguntas de sus compañeros parece demostrar que sí, aunque Kansaki todavía dudaba de que no fuera una fachada para evitar preocuparlos, por lo que realiza algunas preguntas más que llevan a que Honami finalmente revele que se siente mejor por haber sido ayudada por Yanokouji. Por lo que para aclarar la situación explica todo, que está enamorada de él y cómo la derrotó también durante el examen final. Así que Kansaki intenta intervenir en ese momento para indicar que esa enorme habilidad de Kiyotaka era la razón para abandonar el intento de ascender a la clase A como grupo. Pero frente a sus declaraciones, Ichinose remarca que cree que aún pueden aspirar a la clase A, por lo que pide que mantengan su confianza en esa postura, al menos hasta el día en que comiencen su tercer año. Algo con lo que todos terminan estando de acuerdo, por lo que dejan el tema hasta ahí y la reunión se hace más relajada. Por lo que tras un tiempo, Kansaki se levanta al baño e Ichinose lo sigue para preguntarle si no olvidó reportarle algo.
hablando por supuesto de cómo se rindió en el examen de fin de año. Y aunque este se disculpa por eso, la joven le dice que no pasa nada, que si vuelve a enfrentar alguna dificultad, puede hablar con ella para ser ayudado. Aunque a Kansaki estas palabras simplemente le sonaron como una amenaza de que no vuelva a actuar por su propia cuenta, mostrando una faceta aparentemente muy diferente de Ichinose. El capítulo comienza el viernes acordado para la celebración por llegar a la clase A, cuando encontramos a Kiyotaka en la reunión, donde vemos a la gran mayoría de sus compañeros reunidos en el aula del curso 2B, que ya había sido preparado para la siguiente generación, con 39 asientos debido a la expulsión de Yagami. Pero nuestro protagonista siente una incomodidad peculiar, ya que nota que algunas personas le prestaban un poco de atención. Además de que alguna que otra vez cruzó miradas con Satou y algunas otras amigas de Kei, pero por supuesto, debido a que recientemente cortó con esta última, su relación de momento no era la mejor, por lo cual no interactuó con ellas, a pesar de que Karizawa no había ido a la reunión, siendo la única del curso junto con Kowenji, algo que de hecho llamó la atención de Horikita, quien se acercó a nuestro protagonista y le preguntó si de verdad fue Karizawa quien decidió cortar. Pero como este da la misma respuesta que antes, el tema queda allí, especialmente porque Yousuke se acerca y también habla un momento con Ayanokouji, en donde básicamente el primero dice que mantiene renovada su determinación de cuidar y ayudar a sus compañeros, por lo que seguirá tratando de ayudar y apoyar a todos, incluidos Karizawa y Ayanokouji, tras lo que se retira poco después de decir algo parecido a Horikita cuando se encontró con Kiyotaka, de que si este tiene algún problema puede contar con él. Así que vemos a Suzune acercarse nuevamente a nuestro prota y decirle que nota que Hirata ya entendió que él hizo lo correcto con Maesono, incluso si era una decisión dura, mientras que le agradece a Kiyotaka por esto, a pesar de que este mismo acababa de decirle que es alguien poco sensible, que así como las críticas no le afectan muy duramente, tampoco lo hacen los elogios, lo que nos lleva a ver como Horikita se lamenta de que siempre intenta triunfar sin bajas pero no logra hacerlo. A lo que Kiyotaka le menciona que solo necesita más práctica. Después de todo, los 2 años escolares son solo una fracción pequeña de toda una vida que tiene para mejorar. Luego de esto, saltamos en el tiempo hasta poco antes de que termine la celebración, cuando Kiyotaka se acerca a Horikita para darle un café y se quedan uno al lado del otro viendo al resto de compañeros, ya que todos estaban compartiendo sus metas para el próximo año. En ese preciso instante era el turno de Ike, quien para sorpresa de varios se puso a reflexionar sobre cómo seguirá Maesono y cómo deben seguir todos preparándose siempre de la mejor manera para lo que siga, a pesar de que hasta ahora nunca había pensado seriamente en su futuro. Lo que lleva a hablar a nuestro dúo principal sobre cómo todos crecieron mucho comparado con cuando ingresaron al colegio, por lo que nuestro protagonista pregunta a la joven cuál es su meta, por lo que da una respuesta simple pero bastante buena, de creer en ella misma y sus compañeros, pues considera que si hace esto podrá graduarse en la clase A, cosa que hace que Kiyotaka le responda que es una buena meta, por más que sea sencilla, ya que hacerlo obvio y correcto es valioso y no tan fácil. Así que para continuar hablando del tema, la joven pasa a preguntar a Kiyotaka qué meta tiene él, pero este le comenta que no se la dirá, lo que lleva a que la chica se acerque mientras le reclama que era algo injusto hacer esto después de que ella sí le dijo su meta. Pero como pronto la cercanía le hizo sentir vergüenza, retrocedió y giró su vista hacia otro lado. Esto mientras se puso a pensar en cómo Ayanokouji se había vuelto una presencia tranquilizadora e imprescindible para ella. Tras lo que luego de un momento mirando a la ventana, Horikita se dispuso a comentarle otro objetivo a Kiyotaka, mencionándole que esperaba que el siguiente año este pudiera seguir observándola a su lado, como compañera y amiga. Pero cuando finalmente giró para ver a quien supuestamente estaba a su lado, Ayanokouji ya no estaba allí, en ninguna parte del aula de hecho. Primero pensó que tal vez simplemente había ido al baño, pero repentinamente debido a esto, sintió una sensación incómoda, entre soledad e incertidumbre. Mientras que para terminar el capítulo, la joven nos indica en modo narrador que Ayanokouji ya no regresó a la clase, incluso hasta que la celebración terminó. El epílogo comienza luego de la ceremonia de apertura de curso, cuando las sensei se preparaban en la sala de profesores para ir a sus respectivos aulas.
En ese momento, Hoshinomiya es quien propone a Chabashira ir junto con ella, siendo esta la primera interacción que tienen desde lo sucedido en la habitación de Mashima durante las vacaciones de verano, tras lo que también es quien comienza la conversación acerca de sus verdaderas intenciones, por lo que rápidamente aclara que sus intenciones no cambiaron, que ella no pretende dejar que la clase de Sae se gradúe como la clase A, lo que de alguna manera decepciona a Chabashira, pues si bien entiende que es difícil que un alumno la pudiera hacer cambiar de parecer, sí creyó en las palabras de Ayano Koji de que idearía una solución, lo que lleva a Sae a preguntar a su amiga y compañera si entonces de verdad utilizará medios poco éticos para lograrlo. Esto porque aunque le duela, ya estaba mentalizada para informar al colegio de inmediato en caso de que Chie declarara que sí, pero la sorpresa surgió cuando esta dice que retira sus palabras. Y aunque primero que nada surge la incredulidad en Chabashira, Hoshinomiya trata de asegurar que sí cambió su postura, haciendo una promesa de que en verdad se está retractando, lo que en lugar de dejar aliviada a su compañera, deja en completo shock y muy sorprendida. Pero todavía no se podía relajar, ya que existía la posibilidad de que Hoshinomiya quiera imponerle alguna condición ridícula, cosa que Chie niega de inmediato, diciendo que no puede exigirle nada así, aunque entiende que Chabashira no le pueda creer porque no sabe el motivo de su cambio de opinión, y como Sae le confirma que su duda es debido a eso, Hoshinomiya decide contarle entonces que fue Ayano Koji quien le convenció. Palabras que dejan aún más atónita a Chabashira, lo que permite que Hoshinomiya siga hablando, mencionando que Ayano Koji es un verdadero comodín, siendo capaz de influir en la clase e incluso en los sentimientos de rencor que ella guardaba. Pero aunque reconoce que Sae seguramente quiere saber cómo logró convencerla, Chie no lo dice directamente. En cambio, sigue su camino a los aulas mientras le comenta que pronto lo descubrirá, ya que el comodín que tenía en su mano como carta clave para la victoria ya no está con ella, lo que ahora hace que durante el próximo año las clases de las dos puedan luchar en igualdad de condiciones, tras lo que se prepara para entrar al aula del tercer año de, mientras sonríe y sugiere a su compañera que vaya rápidamente a su aula y se encargue de comprobar la situación por sí misma. Palabras que solo podían hacer que el rostro de Chabashira reflejara confusión, mientras un pensamiento muy improbable comenzó a cruzar por su mente, tras lo que decidió continuar su camino hasta un aula en donde fue capaz de observar un letrero que hasta ahora solo veía en sus sueños, el letrero de tercer año clase A, pero la alegría le dura poco, cuando llega un profesor a notificarle que se confirmó el cambio de clase de uno de sus estudiantes. Y aunque este profesor dijo más cosas, Chabashira ya no oyó nada, debido a lo aturdida que quedó. Pero la perspectiva de Chabashira no es la única que tenemos en este epílogo, ya que a continuación vemos como otro profesor se sorprende ante la llegada de alguien que le notificó de un traslado, y el alumno que se cambió de clase. Los alumnos de dicha clase se veían expectantes y curiosos, pero no especialmente sorprendidos, porque ya habían sido notificados. En cambio, el profesor Mashima, encargado de la clase, era el único que no había sido notificado de lo que estaba sucediendo hasta el último momento. Pues vemos a nuestro protagonista Kiyotaka presentarse frente a toda la ex clase A, mientras que menciona que se transfirió a esa clase mediante el uso de 20 millones de puntos privados, y que aunque no sea considerado un reemplazo de Sakayanagi, si el grupo mantiene aún su espíritu de lucha, pretende revertir la situación en la que acaban de caer, perdiendo una gran cantidad de puntos y descendiendo en el panorama de las 4 clases. Y por si alguien se pregunta cómo es que Kiyotaka tenía 20 millones, él mismo nos lo explica con sus pensamientos. Usó absolutamente todos sus puntos, también los que Hashimoto había ahorrado para realizar esa transferencia, y el resto fue conseguido en partes iguales entre los demás compañeros, con su consentimiento tras explicarles la idea. Por lo que el epílogo termina con Kiyotaka y uno de sus ya típicos monólogos mentales, donde nos explica cómo pretende utilizar la clase de forma que serán de temer, pues son una clase con una alta capacidad y serán comandados por él, lo que permite que el equilibrio de las 4 clases no se rompa
y se mantenga hasta el final, tal cual lo planeó. O bueno, no exactamente, pero el resultado fue muy similar, por lo que las piezas ya están en su lugar para que su último año escolar en esa nueva clase dé comienzo.